bienvenidos a Impacto Económico, nuestra información económica en la pantalla de Telesur, y comenzamos revisando nuestros titulares. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana prevé una contracción del Producto Interno Bruto en los países de la región debido al impacto de la pandemia de la COVID-19. En nuestra economía en contexto revisamos la afectación que ocasiona la actual pandemia sanitaria de COVID-19 a la industria del turismo. Millones de personas en España y Francia han retornado al trabajo, pero con estrictas medidas de seguridad sanitaria luego que los gobiernos de ambos países flexibilizaran el confinamiento por COVID-19. Esto lo ampliamos en Economía 360. Iniciamos. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, conocida por sus siglas como SIECA, prevé escenarios poco favorables para la región por los efectos de la crisis sanitaria a causa de la COVID-19. Repasemos esos números a continuación. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, junto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, proyectan un escenario de caída del Producto Interno Bruto de la región en hasta 6,9%. Las proyecciones del SIECA son el resultado de un análisis actualizado que han hecho las instituciones para conocer el impacto que la pandemia tendrá en la región y señalan que en el escenario más optimista de crecimiento máximo de la economía sería de menos 2%. Adicional a la ralentización de la economía de Centroamérica, se esperaría por el lado de la oferta la interrupción en la cadena de suministros, lo que derivaría en el desabastecimiento de los productos principales de la canasta básica. También se estima una reducción de ingresos de hogares de manera más sostenida, producto del cese de los empleos en un contexto de pérdida de confianza de los consumidores. Este último escenario puede generar una deflación que podría llegar al 1,9%. Igualmente, las primeras empresas en ser impactadas serán la de los servicios. Sin embargo, si se prolonga la crisis sanitaria, se afectarían las industrias tradicionales. Por el lado de las remesas, se espera un desplome para el Triángulo Norte de un mínimo de 4.821 millones de dólares y un máximo de 5.250 millones hasta el año 2021. Sobre el crédito al sector privado, que se estimaba sería pujante en 2020, tampoco podrá cumplir las proyecciones previas a la pandemia y el mismo puede caer un 4,4% en la región centroamericana. Una encuesta realizada por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, conocida como FECAMCO, indicó que el 52% de las empresas de la región han suspendido a sus trabajadores debido a la crisis por la COVID-19. FECAMCO realizó el sondeo a 1.079 empresas de la región a finales del mes de abril y reveló que el 92% de ellas tuvo caídas en sus ventas debido a la crisis sanitaria. De las empresas encuestadas, el 91% son MIPYME, conocidas como las micro, las pequeñas y las medianas empresas, siendo que el 40% no se encuentran laborando y el otro 47% opera de forma parcial. Asimismo, FECAMCO informó que el impacto económico relevante tuvo en el flujo de caja reducción de operaciones y de personal en un 42%. De las empresas encuestadas, un 20% dijo que necesitará más de un año para recuperarse y un 50% necesitará de 7 meses o más de un año y el otro 30% de 4 a 9 meses.
FECAMCO representa cerca de 20.000 empresas de la región que a su vez generan más de 825.000 empleos. En ese sentido, en ese contexto, el ente expresó que el escenario económico es casi insostenible para el sector productivo de la región. Mientras en el Caribe, el mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, sostuvo una reunión con dirigentes sindicales para la reapertura de la actividad económica dentro de la crisis sanitaria por la COVID-19. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, informó que pidió al Ejecutivo se reactive la economía progresivamente, sobre todo el sector informal. En ese sentido, Abreu indicó que de extenderse la cuarentena de forma indefinida, los trabajadores informales comenzarán a presionar por trabajar debido a la falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas sin un empleo. El dirigente exhortó al gobierno a tomar medidas para evitar que el sector reinicie de forma desorganizada sus actividades. Abreu expresó que los sindicalistas le explicaron al mandatario que el trabajo de las personas del día a día y recomendaron reabrir las barberías y los talleres de repuestos. Igualmente aclaró que la reactivación económica debe estar resguardada por las medidas de distanciamiento social. En respuesta, el presidente Medina indicó que tomará una decisión, pero solo luego de reunirse con otros sectores empresariales del país. En Panamá, movimientos sociales y expertos critican la decisión del gobierno nacional de vetar una ley de moratoria en obligaciones bancarias y reemplazar esta por un acuerdo que deja a potestad de las entidades financieras la inclusión o no de la medida. El presidente panameño Laurentino Cortizo vetó el proyecto de ley 287 que establecía un tiempo de moratoria del pago de las obligaciones bancarias en medio de la crisis por la COVID-19. Hemos logrado acuerdos que superan, repito, superan sustancialmente las condiciones propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley 287. Nuestro acuerdo amplía la moratoria. Si bien el acuerdo establece una moratoria hasta diciembre de este año, los intereses se seguirán acumulando. Y son los bancos los que tienen la potestad de decidir a quién se le otorgan o no. Por esto, el movimiento social continúa exigiendo al gobierno una ley de moratoria. Para que se apruebe una ley de moratoria que sea cónsono con la necesidad del pueblo. ¿Y qué significa cónsono? Congelar los intereses, al igual que congelar los pagos por ese periodo que puede ser hasta diciembre, correcto, pero que no sigan generando. Porque si siguen generando, la deuda va a ser impagable. Eso es lo que va a ocurrir. El acuerdo del Ejecutivo también incluye una inyección de 515 millones de dólares provenientes de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Los bancos nos están imponiendo su visión de la crisis y su visión de la salida de la crisis. Y lastimosamente no hemos contado con un gobierno que tenga la solidez y que tenga la firmeza de poner el bienestar humano y la vida por encima de los intereses de un sector particular. Todo esto mientras las protestas en algunos barrios continúan por la no llegada de un bono de $80 emitido por el gobierno. Aquí lo que hay precisamente y lo que es evidente por parte del sector empresarial, como estoy diciendo, es que hay una agenda de satisfacer sus intereses económicos, sus intereses de ganancia, de lucro. La COVID-19 ya supera los 4.000 infectados y 2 centenares de fallecidos. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá. Hacemos una primera pausa, pero a la vuelta revisamos en nuestro contexto económico las proyecciones del turismo en América Latina y el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19. Ya regresamos, quédese con nosotros.
vuelta. La pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus COVID-19 ha detenido una de las principales industrias. Hablamos del turismo. Alrededor del mundo, muchos países dependen de la denominada industria sin chimeneas para impulsar sus economías y el sector ocupa una parte importante de su Producto Interno Bruto. Veamos algunas de las proyecciones. De acuerdo a la Comisión Europea, en el presente año habrá una recesión histórica en los países de la Unión, con una caída récord del PIB del 7,7% en la zona euro y luego un crecimiento del 6,3% para 2021. El comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, aseguró que la rapidez en levantar el confinamiento, la importancia de servicios como el turismo y los recursos financieros nacionales condicionarán la coyuntura de la crisis sanitaria. En el caso de los países que dependen mucho del turismo, como Grecia e Italia, prevén una recesión de menos 9,7% y menos 9,5% respectivamente. De hecho, España, el segundo destino turístico mundial, vio caer un 64,3% en marzo el número de visitantes comparados con el mismo mes del año 2019. La empresa dedicada al turismo mundial Airbnb anunció por su parte el despido del 25% de sus 7.500 empleados. La directiva de la empresa turística de reserva de alojamientos se enfrenta a la incertidumbre sobre la retoma de los viajes y el momento cuando estos puedan ocurrir. Asimismo, estiman que las grandes capitales occidentales como Berlín, París o Nueva York pretenden adaptarse a la pandemia, favoreciendo las bicicletas. En el caso de Londres, fue creada una red temporal de carriles de bicicletas para multiplicar por 10 el número de kilómetros disponibles. Igualmente, el gobierno alemán autorizó la reanudación a puerta cerrada de su campeonato de fútbol desde el presente mes de mayo, pero seguirán prohibidas las manifestaciones deportivas y culturales con público hasta finales de agosto en este país. La industria sin chimenea emplea a 300 millones de personas en todo el mundo y constituye el 10% del PIB mundial. América Latina y el Caribe no está exenta por la caída sufrida por el turismo a nivel mundial. En la siguiente historia le ampliamos cuáles economías latinoamericanas están mejor preparadas para enfrentar la pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo, el sector dejará de percibir este año entre $300.000 millones y $435.000 millones en todo el mundo con respecto al año anterior, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. En ese contexto, las economías de países como República Dominicana, Cuba y Panamá dependen en mayor o menor medida de ingresos provenientes del turismo y estos también se verán mermados este año. En el caso de República Dominicana, la industria sin chimeneas representa cerca del 17% del Producto Interno Bruto. La crisis económica y sanitaria que ha provocado el coronavirus también ha dejado en evidencia que países latinoamericanos son capaces de enfrentar esta enfermedad. En este sentido, Nora Lustig, profesora de Economía Latinoamericana de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, señala que los países de la región mejor posicionados para enfrentar la crisis del virus inicialmente son aquellos que cuentan con una deuda relativamente baja con respecto al PIB, por lo que la economista destaca que de este grupo sobresalen 3 economías que son Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, expertos indican que en esta minoría de países se ha incrementado el desempleo y la pobreza. Nada más en Colombia, la tasa de paro aumentó a 12,6% en marzo pasado, según el DANE. Cabe destacar que la deuda promedio de las naciones latinoamericanas es del 62% del PIB, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego de reabrir las fronteras, es probable que varios países requieran de un pasaporte de inmunidad ante la COVID-19.
El director ejecutivo de la aerolínea Delta, Ed Bastian, declaró que la compañía considera el uso del pasaporte de inmunidad para garantizar la seguridad y confianza de los viajeros. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha rechazado la concesión de pasaportes sanitarios a personas que hayan superado el virus, debido a que no está demostrado que la persona sea inmune para padecerlo una segunda vez. En tanto, Anthony Fauci, epidemiólogo estadounidense, expresó que los viajes podrían reiniciarse en el verano dependiendo del número de brotes existentes. Ya algunos países están desarrollando protocolos sanitarios de control en las aerolíneas. Es el caso de Alemania, Francia e Italia, que declararon permanecer cerrados a los vuelos internacionales, mientras que Reino Unido sugirió colocar en cuarentena por 14 días a los visitantes. Asimismo, una encuesta de Harris Poll revela que los turistas no consideran viajar en los próximos 3 meses hasta que no cese la pandemia. Hacemos otra pausa aquí en Impacto Económico. A la vuelta tenemos Economía en 360 y revisamos por qué España y Francia reabrieron sus economías con medidas de control. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Millones de personas en España y Francia recuperaron este lunes parcialmente la libertad de circulación, ya que los gobiernos de esos países han flexibilizado el confinamiento que han mantenido por la pandemia del coronavirus. En el caso de España, las comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, el País Vasco, entre otras, entraron en la fase 1 de esta flexibilización, lo que significa que sus habitantes pueden tener reuniones en grupos de hasta 10 personas, encontrarse en terrazas con aforo limitado también o acudir a tiendas sin tener que pedir cita previa. La medida no aplica para las ciudades de Madrid y Barcelona, que seguirán bajo las restricciones. El coronavirus ha dejado en España un saldo de más de 26.600 muertes y ha provocado una caída del 5,2% en el Producto Interno Bruto del país, según el INE. El desconfinamiento también llegó a Francia, como les decíamos, donde retornaron al trabajo, las tiendas abrieron nuevamente y el transporte está funcionando parcialmente, y exige a los presentes usar máscaras y sentarse en asientos señalados con adhesivos que marcan la distancia de seguridad entre las personas. Recordemos que la COVID-19 ha cobrado la vida de 26.646 personas en suelo francés y ha afectado su Producto Interno Bruto, que registró una baja del 5,8% en el primer trimestre del año. La gente está muy activa esta mañana. Parece que realmente están volviendo al trabajo. Ahora es obligatorio usar una mascarilla, por lo que podemos ver que todos tienen una, pero naturalmente necesitarán reemplazarlas. Por eso es que estamos aquí. En Reino Unido, un estudio publicado por la Oficina de Estadísticas Nacionales indicó que los trabajadores menos cualificados, especialmente hombres, tendrán mayor riesgo de fallecer por coronavirus. El estudio analiza el fallecimiento de 2.494 personas de entre 20 y 64 años hasta el 20 de abril en Inglaterra y Gales. En tanto, especialmente los hombres llamados por el primer ministro Boris Johnson a trabajar esta semana, es la población más vulnerable, entre ellos el personal de mantenimiento de la construcción, taxistas, cocineros, entre otros. Igualmente, el personal de seguridad tiene la tasa de mortalidad más alta, de un 45,7% por 100.000 hombres. Asimismo, los hombres y mujeres que laboran en el sector social con los ancianos tienen una tasa alta, excluyendo a los enfermeros y médicos, señaló el organismo. Reino Unido registra unas 32.000 muertes por coronavirus actualmente. La industria de medicina de China continúa desempeñando un papel importante en la contención de la pandemia sanitaria por la COVID-19. En este momento, robots fabricados en el gigante asiático analizan pruebas en hospitales de París, en Francia.
Hace un mes decidimos recibir estas dos máquinas chinas que hoy le dan a la región de Île-de-France la capacidad de agregar hasta 4.000 pruebas por día, aumentando así nuestras capacidades de detección. La ventaja de esta plataforma es que es una plataforma industrial, por lo que es capaz de llevar a cabo una gran cantidad de pruebas simultáneamente, lo que se puede implementar rápidamente en una situación de emergencia o en un grupo grande. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que el próximo 15 de mayo los sectores de la construcción, fabricación, venta minorista, recolección de la acera, agricultura, selvicultura y pesca podrán reiniciar sus labores en un intento de levantar las restricciones por la COVID-19. Cuomo dijo que también abrirán ciertos negocios tales como el paisajismo, la jardinería y actividades recreativas como el tenis y salas de cine. Asimismo, indicó que la reapertura esté impulsada localmente y regionalmente. En ese sentido, precisó que las empresas que puedan abrir las aprobadas son las aprobadas por esa región. Cuomo acotó que la entidad registró 521 nuevas hospitalizaciones, la menor cantidad desde que la medida de confinamiento se aplicara en el lugar. Recordemos que las restricciones en Nueva York se promulgaron el pasado 22 de marzo para detener el avance del coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de 26.500 personas, siendo Nueva York el estado estadounidense más afectado por la pandemia. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita pidió al gigante petrolero Aramco hacer una reduc+cción voluntaria adicional de 1 millón de barriles diarios en su producción a partir del mes de junio, que se sumarán al recorte acordado con los países de la OPEP+. La decisión recortará la extracción de Riad a 7.5 millones de barriles diarios. Así lo señaló el Ministerio saudí en un comunicado. También el Ministerio de Energía saudí dijo que en ese contexto, en este recorte adicional, el reino espera estimular a los países de la OPEP+ y otros para que cumplan con los recortes de producción y hagan reducciones adicionales en un intento de estabilizar el mercado global del petróleo. El pasado 12 de abril, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus socios, la llamada OPEP Plus o OPEP+, acordaron recortar la producción en 9,7 millones de barriles diarios durante 2 meses a partir de mayo. Según este acuerdo, la producción diaria de Arabia Saudita fue reducida hasta 8,5 millones de barriles por día. Otro aliado de Riad, Emiratos Árabes Unidos, también aplicará un recorte a la producción de 100.000 barriles diarios a partir de junio. Así informó el Ministerio de Energía emiratí, que calificó la decisión de contribución al esfuerzo de Riad para equilibrar el mercado petrolero. Ahora revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $25,12 el barril, subiendo 1,54%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $30,68 el barril, a la baja con un 0,94%. El crudo venezolano se ubica en esta jornada en 95,14 yuanes, con un alza de 26,79 yuanes al cierre de la semana pasada. Así ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde, puede escribirnos a nuestro correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net y también a nuestra cuenta en Twitter @telesurimpactoe. Hasta la próxima.